¿Qué dice realmente la Biblia sobre la prostitución? Hoy vamos a profundizar en un tema delicado, pero profundamente revelador. Así que si valoras los contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente y a entender las Escrituras desde una perspectiva clara y compasiva, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo mensajes como este, que edifican y transforman vidas. Ahora sí, abre tu corazón, porque el mensaje de hoy comienza. La prostitución es un tema recurrente en la Biblia, tratado desde distintas perspectivas: espiritual, moral, simbólica e histórica. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta las revelaciones apocalípticas del Nuevo Testamento, el término aparece tanto en sentido literal como metafórico. Pero para entender a profundidad lo que realmente enseña la Biblia sobre la prostitución, es necesario sumergirse con atención en las Escrituras, examinando cada pasaje dentro de su contexto cultural, religioso y espiritual. En el Antiguo Testamento, la prostitución se asocia con frecuencia a la idolatría. En muchas ocasiones, Dios utiliza la imagen de una mujer adúltera o prostituta para describir al pueblo de Israel cuando se aparta de él y comienza a adorar a otros dioses. Por ejemplo, en el libro de Oseas, Dios ordena al profeta que se case con una mujer prostituta como símbolo de la relación entre él e Israel. El propósito no es simplemente literal, sino profundamente espiritual. La prostitución aquí representa la infidelidad del pueblo hacia el Dios verdadero. Israel, como una esposa infiel, abandona a su esposo, el Señor, para prostituirse con ídolos. Esta metáfora poderosa también aparece en los libros de Jeremías, Ezequiel e Isaías. La infidelidad espiritual es retratada con la intensidad emocional de una traición matrimonial. Ahora bien, la prostitución literal también es condenada en el Antiguo Testamento. La ley mosaica prohíbe que las hijas de Israel se entreguen a la prostitución, Levítico 19:29. Y la existencia de prostitutas rituales era aborrecida entre el pueblo de Dios, Deuteronomio 23, 17, 18. Estas prácticas estaban vinculadas a cultos paganos y eran una afrenta directa a la santidad que Dios exigía. La prostitución era vista como una degradación del cuerpo, el cual debía estar consagrado al Señor. Además, el Antiguo Testamento describe las consecuencias sociales, familiares y espirituales de la prostitución, siempre en tono de advertencia. Por otro lado, es asombroso cómo la Biblia también revela la misericordia de Dios hacia aquellos que provienen de ese pasado. Uno de los ejemplos más destacados está en Josué 2, donde encontramos a Rahab, una prostituta de la ciudad de Jericó que ocultó a los espías israelitas y, gracias a ello, fue salvada de la destrucción. Rahab no solo fue perdonada, sino que llegó a formar parte de la genealogía de Jesús, como se registra en Mateo 1:5. Esta inclusión es profundamente significativa. Muestra que Dios no rechaza a quienes se arrepienten, sin importar su pasado. La prostitución no es presentada como un pecado imperdonable, sino como una desviación que puede ser redimida mediante el arrepentimiento sincero. En el Nuevo Testamento, Jesús también nos sorprende con su manera de tratar a las mujeres conocidas como pecadoras. En Lucas 7:36-50, una mujer conocida por su vida pecaminosa, probablemente una prostituta, unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume. En lugar de rechazarla, Jesús la recibe, perdona sus pecados y elogia su fe. Esta escena revela un aspecto central del mensaje cristiano. Todos los pecadores tienen acceso al perdón de Dios, siempre que haya un arrepentimiento genuino. Jesús no solamente confronta el pecado, sino que también extiende gracia y ofrece restauración. Además, el apóstol Pablo, en sus cartas, deja claro que la prostitución es un pecado sexual que profana el cuerpo, el cual debe ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:16-20, Pablo advierte a los cristianos contra la unión con prostitutas, afirmando que quien se une a una prostituta se hace uno con ella, lo cual va en contra del propósito divino de santidad. Él concluye diciendo: «Huyan de la inmoralidad sexual. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo». Este mensaje refuerza la idea de que los seguidores de Cristo
deben mantener sus cuerpos y espíritus puros, ya que le pertenecen a Dios. Sin embargo, Pablo también ofrece esperanza. En 1 Corintios 6:11, recuerda que muchos de los creyentes de Corinto anteriormente fueron adúlteros, inmorales, ladrones, pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, una vez más, que no importa cuán profunda haya sido la caída, el perdón y la transformación son posibles en Cristo. El libro de Apocalipsis también aborda la prostitución, pero en un plano simbólico y escatológico. El libro de Apocalipsis también aborda la prostitución, pero en un plano simbólico y escatológico. La gran ramera o Babilonia representa un sistema mundial corrupto, embriagado con la sangre de los santos, que seduce a las naciones con su lujuria e idolatría. Apocalipsis 17-18. Esta figura simboliza todo lo que se opone al reino de Dios: riqueza desmedida, impureza moral, perversión espiritual, y su destino final es la destrucción total. Esta visión representa el juicio final de Dios sobre todo lo que se resiste a su justicia. Por lo tanto, el mensaje bíblico sobre la prostitución es doble. Por un lado, hay una condena firme del acto, ya sea físico o espiritual, como algo que corrompe, degrada y separa al ser humano de Dios. Pero por otro lado, hay un profundo llamado al arrepentimiento, a la gracia y a la restauración. La prostitución es vista como una expresión de infidelidad, tanto moral como espiritual. Sin embargo, la Biblia está repleta de ejemplos de personas que, aún con ese pasado, encuentran redención en las manos de un Dios que perdona, transforma y reescribe historias. La visión bíblica, entonces, no es de juicio ciego ni de exclusión, sino de advertencia y esperanza. Advertencia, porque el camino de la prostitución lleva al alejamiento de Dios. Esperanza, porque incluso quienes caminaron por ese sendero pueden ser recibidos de regreso como hijos e hijas restaurados. Esa es la esencia del Evangelio. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La prostitución, además de ser un tema moral y espiritual, también aparece en la Biblia como una metáfora poderosa para hablar de la alianza entre Dios y la humanidad. Esta figura se utiliza repetidamente para ilustrar cómo el pueblo elegido rompió el pacto de fidelidad, abandonando a su Creador a cambio de dioses falsos y prácticas destructivas. En los escritos de los profetas, el lenguaje es intenso, muchas veces hasta impactante, porque busca transmitir la gravedad del pecado como una traición directa a una relación sagrada. En Ezequiel 16, por ejemplo, Jerusalén es descrita como una mujer rescatada por Dios, cuidada y adornada, pero que, aún así, elige prostituirse con otras naciones e ídolos. Este relato expone el corazón herido de un Dios apasionado, que no se cansa de amar, incluso cuando es rechazado. Sin embargo, lo que realmente transforma este mensaje es el desenlace ofrecido por la gracia. A pesar de que Israel se comporta como una esposa infiel, Dios no anula su amor. Él continúa extendiendo su misericordia, esperando el regreso del arrepentido. Esta dinámica entre justicia y perdón es una constante en toda la Biblia. El pecado de la prostitución, literal o simbólica, nunca es minimizado, pero tampoco es definitivo. Hay siempre una puerta abierta al retorno, al arrepentimiento, a la restauración completa. El libro de Oseas es el mayor ejemplo de este amor incondicional. El profeta es ordenado por Dios a amar y buscar a su esposa adúltera una y otra vez, representando el corazón incansable de Dios por su pueblo. En el Nuevo Testamento, esta dimensión de compasión y redención se hace aún más evidente. Cristo, durante su ministerio, rompe barreras sociales y religiosas al acercarse a mujeres etiquetadas por la sociedad como pecadoras. En Juan 8, cuando una mujer es sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús, los fariseos quieren apedrearla conforme a la ley. Pero Jesús, con sabiduría divina, responde: el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, todos se van. Y al final, Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta escena no solo resalta la compasión de Cristo, sino también su llamado a una vida transformada. En otra ocasión, una mujer conocida como pecadora, probablemente una prostituta,
entra en la casa donde Jesús estaba cenando, rompe un frasco de perfume costoso, lo derrama sobre sus pies y lo seca con sus lágrimas y su cabello. Los presentes critican el acto, pero Jesús la exalta diciendo que ella mostró un amor profundo y que sus muchos pecados le fueron perdonados. Aquí, una vez más, se nos muestra que el perdón de Dios no es condicionado por el pasado de alguien, sino por la sinceridad de su arrepentimiento. El apóstol Pablo también aborda el tema en sus cartas a las iglesias, especialmente en la ciudad de Corinto, donde la prostitución era una práctica común y hasta aceptada culturalmente. En 1 Corintios 6:16-20, Pablo advierte a los creyentes que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y que deben huir de la inmoralidad sexual. Él escribe: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ninguna manera. Pablo no está simplemente condenando una acción, está revelando una verdad espiritual profunda. Lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra conexión con Dios. Más adelante en el libro de Apocalipsis, el tema regresa con un simbolismo aún más fuerte. La gran ramera, también llamada Babilonia, representa el sistema del mundo corrupto, lleno de idolatría, inmoralidad y persecución a los justos. Esta figura es descrita como una mujer lujosa, sentada sobre muchas aguas, embriagada con la sangre de los santos. En este caso, la prostitución no es literal, sino una representación de todo lo que se opone a Dios: la avaricia, el poder corrupto, la idolatría y la seducción espiritual. El juicio de Dios sobre Babilonia es severo y definitivo, simbolizando el fin de todo sistema que se levanta contra la santidad divina. Lo que es impactante en todo este recorrido bíblico es cómo la prostitución, aunque retratada como un símbolo de decadencia, también se convierte en un escenario de redención. Las prostitutas que se arrepienten no solo son perdonadas, sino elevadas, valoradas, incluidas en la historia de la salvación. Esto demuestra que la Biblia no presenta una visión simplista del pecado, sino una narrativa profunda de caída y restauración. El mensaje no es de condena sin salida, sino de advertencia con esperanza. La prostitución, por lo tanto, es usada por las Escrituras tanto para revelar la corrupción humana como para demostrar el poder redentor de Dios. En ella vemos la miseria del alejamiento de Dios, pero también el milagro del perdón. Vemos la gravedad del pecado, pero también la belleza de la gracia. No hay pecado tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar. No hay mancha tan fuerte que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y así, al mirar toda la Biblia, entendemos que la prostitución no define a una persona eternamente. Lo que define es su respuesta al llamado divino. La historia de Rahab, la actitud de Jesús, las enseñanzas de Pablo y las profecías del Apocalipsis convergen en una sola verdad: el amor de Dios es más grande que cualquier pasado, y aquel que viene a Él, aunque haya vivido en oscuridad, será recibido con luz, con dignidad, con una nueva identidad. Y es importante detenernos un momento para reflexionar sobre cómo este tema trasciende lo moral y alcanza lo espiritual. Cuando la Biblia habla de prostitución, no se limita solo al acto físico, sino que también lo utiliza como una poderosa figura para describir el alejamiento del ser humano respecto a su Creador. En los escritos proféticos, especialmente en Oseas, Jeremías y Ezequiel, vemos cómo el lenguaje se vuelve casi poético, pero también profundamente doloroso. Dios no solo está molesto por la desobediencia de su pueblo, Él se presenta como un esposo herido, traicionado por una esposa que ha dado la espalda al pacto de amor. Esa es la dimensión espiritual del pecado. No es simplemente una infracción, es una ruptura de la relación íntima entre Dios y su pueblo. En ese sentido, la prostitución espiritual representa la idolatría, la búsqueda de satisfacción fuera de Dios, la traición del pacto sagrado. Y eso no es algo que ocurriera solo en tiempos bíblicos. Hoy en día, muchas personas, sin saberlo, también se prostituyen espiritualmente, cuando cambian su fe por placeres pasajeros, por poder, por dinero, por fama o por ideologías que reemplazan a Dios. Así como Israel corrió tras los Baales, los ídolos modernos también seducen, prometen placer inmediato, pero dejan vacío el alma.
El mensaje de los profetas no era solo para su generación, era también para nosotros. Vuelve a tu primer amor, no te prostituyas con lo que no puede salvar. Ahora bien, si el Antiguo Testamento nos presenta esa visión de una prostitución ligada a la idolatría y a la desobediencia, el Nuevo Testamento se enfoca en la restauración de quienes vivieron ese pasado. Jesús rompió todos los esquemas religiosos cuando decidió hablar, sanar y restaurar a personas consideradas impuras o indignas por la sociedad. ¿Quién hubiera pensado que una mujer conocida por su vida sexual pecaminosa sería recibida por el Mesías y que él permitiría que tocara sus pies en señal de arrepentimiento? Pero Jesús no ve como el mundo ve. Donde otros ven pecado, él ve una oportunidad de redención. Este mensaje cobra vida en la escena de Lucas 7, donde aquella mujer, probablemente una prostituta, entra en casa de un fariseo y, entre el escándalo de los presentes, llora a los pies de Jesús, los seca con sus cabellos y los unge con perfume. La reacción de Jesús es revolucionaria. No solo la defiende, sino que declara que sus muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho. Esta escena no solo rompe las estructuras sociales de la época, también revela el corazón del Evangelio. No importa cuán roto estés, si te acercas a Cristo con un corazón sincero, Él no te rechazará. Y esa misma enseñanza la encontramos en las palabras de Pablo. Cuando escribe a los Corintios, les recuerda que muchos de ellos habían sido fornicarios, adúlteros, ladrones, pero que ya no lo eran más, porque habían sido lavados, santificados y justificados por la sangre de Cristo. ¡Qué poderoso recordatorio! La gracia de Dios no es selectiva ni elitista. La cruz está abierta para todos. Nadie está demasiado perdido como para no poder ser alcanzado por el amor de Dios. La prostitución, como cualquier otro pecado, puede ser lavada y transformada si hay arrepentimiento verdadero. En este contexto, el cuerpo humano toma un nuevo significado. Para Pablo, el cuerpo del creyente no es solo carne y hueso, es templo del Espíritu Santo, un lugar sagrado. Por eso exhorta a huir de toda forma de inmoralidad sexual. No dice resiste o combate, sino huye, porque sabe que este tipo de tentaciones no se negocian, se evitan. Unirse a una prostituta, enseña Pablo, es volverse uno con ella, lo que implica una mezcla espiritual y emocional que afecta profundamente la santidad del creyente. No se trata solo de un acto físico, es una violación del propósito divino para nuestros cuerpos. Y llegamos así al clímax del tema, con la imagen apocalíptica de la gran ramera de Babilonia. Este personaje simbólico del libro de Apocalipsis representa más que una mujer. Es el reflejo de un sistema mundial perverso que embriaga a las naciones con su lujuria, su poder corrupto y su idolatría. Babilonia es la antítesis del reino de Dios. Es rica, opulenta, seductora, pero detrás de su fachada brillante está podrida de injusticia, orgullo, explotación y rebelión contra Dios. Su destino está sellado. Será destruida por el juicio divino. Este símbolo nos enseña que todo imperio humano que se levante en contra de Dios, por más esplendoroso que parezca, tendrá su fin. Es aquí donde el mensaje bíblico se torna profundamente actual. Vivimos en un mundo que muchas veces celebra la impureza, que comercializa el cuerpo humano, que glorifica el placer instantáneo y desprecia la santidad. En medio de ese caos, la palabra de Dios sigue levantando su voz para advertir, pero también para consolar, para decirnos que no necesitamos seguir el camino de Babilonia, que existe otra ciudad, la Nueva Jerusalén, donde reina la pureza, la justicia y el amor eterno. Y todos aquellos que renuncien a su antigua vida, que se aparten del pecado y abracen la gracia de Cristo, serán ciudadanos de esa ciudad celestial. Por eso, querido oyente, si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces que has caminado lejos de Dios o que has buscado en lugares equivocados el amor, el valor o la identidad, quiero que sepas algo. Aún hay tiempo para volver. Dios no se ha rendido contigo. No importa tu pasado, no importa si has vivido como Rahab o como la mujer que lloró a los pies de Jesús. Su gracia es más fuerte que tu vergüenza. Él puede limpiarte, restaurarte, darte un nuevo nombre,
una nueva historia, una nueva dignidad. Pero ese cambio empieza con una decisión: reconocer tu necesidad, arrepentirte de corazón y entregar tu vida a Él. Y ahora que entendemos la profundidad de este mensaje, debemos plantearnos una pregunta clave. ¿Qué quiere Dios de nosotros cuando se refiere a este tema? La respuesta no está solo en dejar de hacer el mal, sino en buscar activamente el bien. La prostitución, tanto física como espiritual, es un llamado a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿A qué estamos unidos emocional y espiritualmente? ¿Qué estamos adorando sin darnos cuenta? ¿Estamos vendiendo nuestra integridad a cambio de placeres temporales o comodidades pasajeras? La prostitución en la Biblia no es solo una acusación contra individuos, sino también contra sociedades enteras. Isaías, por ejemplo, no duda en llamar a Jerusalén una ciudad prostituida, Isaías 1:21, porque aunque ofrecía sacrificios en el templo, sus calles estaban llenas de injusticia, corrupción y opresión. Esto demuestra que una comunidad puede aparentar santidad en su superficie, pero estar espiritualmente prostituida si ha abandonado los valores de justicia, misericordia y fidelidad. La religiosidad vacía, sin un corazón verdaderamente entregado a Dios, es tan ofensiva como la idolatría explícita. Por eso, cuando hablamos de prostitución espiritual hoy, no estamos señalando a personas específicas, sino a una actitud del corazón que todos debemos examinar. ¿Estamos comprometidos solo de labios o nuestro corazón pertenece totalmente al Señor? Jesús fue muy claro cuando citó a Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. El verdadero problema no está solo en lo externo, sino en lo interno. ¿A quién realmente estamos entregando nuestra alma?